La novia sin cabeza. Es una leyenda que tuvo lugar hace mucho tiempo en un pequeño pueblo boliviano. En ese lugar vivía una pareja, María y Rufino, quienes llevaban varios años juntos y ansiaban casarse. Sin embargo, carecían de los recursos necesarios. Para solucionar este problema, Rufino decidió aceptar una oferta de trabajo en Argentina. Le pidió a María que lo esperara, asegurándole que regresaría con ahorros para ofrecerle una vida mejor. La despedida fue conmovedora, entre besos y lágrimas, los jóvenes se juraron amor eterno. María le prometió que lo esperaría. Sin embargo, los meses pasaron sin recibir noticias de él. María no sabía si Rufino estaba vivo, muerto o si había rehecho su vida con otra persona. Durante este tiempo, un vecino del pueblo se enamoró de ella y la siguió a todas partes. Aunque ella lo rechazó en varias ocasiones, gradualmente cambió de opinión. Un año transcurrió sin noticias de Rufino, y María, sin dinero y con un nuevo pretendiente, decidió aceptar ser su pareja. Se comprometieron y planearon la boda. El día de la ceremonia, para sorpresa de todos, Rufino regresó a la iglesia. Había vuelto para estar con María. Al ver a su novia con otro, la furia cegó a Rufino. Sin pronunciar palabra alguna, sacó un hacha que ocultaba detrás de su cuerpo y le hizo un corte limpio en el cuello. La cabeza de María cayó al suelo, la sangre empapó su vestido. Los invitados quedaron horrorizados. Algunos relatan que Rufino fue encarcelado, otros que huyó y nunca más fue visto en la zona. El nuevo pretendiente de María optó por abandonar el pueblo y mudarse a otra ciudad para intentar olvidar aquel trágico momento. Con el tiempo, la iglesia donde ocurrió el suceso fue demolida y se construyó una escuela en su lugar. Años después, se afirmaba que una noche, la portera encargada de la vigilancia vio a una mujer vestida de novia, sin cabeza, deambulando por los pasillos de la escuela. Al principio, la tacharon de loca, pero con el tiempo, profesores y alumnos confesaron haber sido testigos de la misma aparición. Se cuenta que al anochecer, se puede ver a la novia sin cabeza a través de las ventanas y escuchar su llanto. El alma de María, en pena por haber traicionado a su verdadero amor, sigue atormentando aquel lugar. La viuda es una leyenda que se remonta a tiempos antiguos en Chile. Cuenta la historia de una mujer afortunada que vivía feliz al lado de su esposo, el gran amor de su vida. Lamentablemente, esta felicidad fue efímera, ya que su esposo murió repentinamente de una enfermedad desconocida. La pobre mujer no soportaba vivir con su pérdida, por lo que pronto ella también moriría de tristeza. Dicen que ni la muerte pudo calmar su dolor, ya que desde entonces, aparece por los caminos rurales buscando a su amado y asesinando a cualquier otro hombre que se cruce en su camino. La viuda camina llorando por los senderos con un largo vestido negro en señal de luto. Se le aparece a hombres que viajan solitarios, a quienes suele atraer con un melancólico llanto. Estos se le acercan para ver si está bien, y entonces ella se les abalanza y los abraza para comprobar si son su amado esposo. Pero al descubrir que no lo son, se llena de odio y coraje e intenta asesinarlos a golpes y arañazos. En otras ocasiones, simplemente los abraza con tanta fuerza que termina asfixiándolos. A quienes más se les aparece son a los cabalgantes, pero cuando estos la ven, ya es demasiado tarde. La viuda se agarra de las ancas de los caballos, haciendo que estos galopen asustados a toda velocidad, hasta que encuentran algún barranco donde caen y pierden la vida. Se dice que los pocos que han logrado tirarla del caballo escuchan como si un costal de huesos cayera sobre la tierra. El pombero, también conocido como pomberito, es un duende de la mitología guaraní que habita en los bosques y tiene la apariencia de un viejo feo, alto, flaco y peludo. El pombero puede comportarse de manera traviesa, malvada o incluso amigable con los humanos. Para ganarse su amistad, es necesario dejarle ofrendas de tabaco, miel o caña durante 30 noches consecutivas. Si llegas a olvidar alguna de estas ofrendas, el pombero se enfadará y realizará maldades en tu hogar, convirtiéndose en tu enemigo. Se dice que al pombero le gusta cazar niños y se rumorea que los rapta, chupándoles la sangre si los encuentra haciendo travesuras, especialmente si están lastimando a algún animalito. Además, el pombero es travieso y disfruta abrir puertas y ventanas de manera violenta, lanzar piedras o mover objetos. También tiene la capacidad de volverse invisible solo para molestar a las personas. Se aconseja no pronunciar su nombre en voz alta, burlarse de él ni silbar durante la noche, ya que esto también lo enfurece. Con solo tocar con sus manos peludas, puede provocar temblores.
Según la creencia popular, el primer día de octubre, el pombero baja al pueblo con un sombrero de paja y un látigo para castigar a aquellos que no comen en su honor. La Dama de Blanco es una famosa leyenda del barrio de La Recoleta en Buenos Aires, Argentina, que gira en torno a la figura de Luz María García Belloso. Esta joven falleció a los 15 años a causa de la leucemia y descansa en una bóveda dentro del cementerio de Recoleta, obra del escultor Víctor Godín. La leyenda urbana cuenta que la Dama de Blanco deambula entre las tumbas, y hay relatos de encuentros con personas que afirman haberla visto. Se relata una historia en la que un joven la conoce, le presta su chaqueta en una noche fría, y al día siguiente descubre que Luz María había fallecido años atrás. Otras versiones sugieren que la chica, tras un encuentro nocturno, se dirige directamente al cementerio, revelándose como un espectro. No obstante, es esencial remontarse al pasado para entender la verdadera historia de Luz María. Luz María era hija del escritor Enrique García Belloso, figura destacada en el ámbito cultural. La joven, dotada de encanto y talento poético, falleció a los 15 años. El impacto de su muerte fue devastador para la familia, especialmente para su madre, quien, sumida en el dolor, obtuvo un permiso especial para pernoctar en el cementerio junto a la cripta de su hija. La madre, en un acto desgarrador, pasó meses durmiendo y llorando cerca de la cripta, llevando a cabo rituales como recitar poemas y colocar adornos sobre la tumba. Su dolor la llevó a una negación obstinada de la muerte, llegando al extremo de vestirse como su hija, imitar sus gestos y recorrer la ciudad en un intento de mantener viva la conexión. La leyenda se entrelaza con la realidad cuando se revela que el hombre de la chaqueta compartió un café con Rufina, la madre de Luz María, quien seguía obsesionada con la presencia de su hija. La carreta chillona. Es una leyenda salvadoreña, ampliamente conocida, transmitida de generación en generación a través de relatos contados por aquellos que han tenido la oportunidad de escucharla a medianoche. En algunos lugares, se conoce como carreta bruja. Esta misteriosa carreta se desplaza hacia atrás, recorriendo las calles de algunos pueblos de El Salvador durante las noches. Su nombre proviene del sonido chillón que emiten sus llantas de madera al moverse. Algunas versiones sostienen que se escuchan cadenas o huesos arrastrándose mientras avanza, y su presencia se percibe antes de que aparezca. Se cuenta que la tierra tiembla cuando la carreta pasa, y hay quienes afirman que aquellos que se atreven a mirarla amanecen muertos al día siguiente. La carreta, adornada con calaveras humanas en sus palos, carece de bueyes y no tiene nadie que la guíe. Camina sola, como si un fantasma la impulsara hacia adelante. Algunos creen que es un espíritu encargado de recolectar almas en pena y guiarlas hacia la otra vida. Otra versión sugiere que la carreta es conducida por un difunto sin cabeza. Se especula que en su interior transporta numerosos huesos y cadáveres de personas decapitadas. A la medianoche, sale desde el cementerio de los pueblos para recorrer sus calles, mencionando los nombres de personas mentirosas, falsas e hipócritas. Esto se interpreta como una advertencia de que ese podría ser su destino si no cambian. Es aconsejable no arriesgarse a verla, ya que las consecuencias podrían ser graves para quien lo intente. La carreta chillona representa una presencia inquietante que evoca temor y misterio en las noches. El cadejo. Según la leyenda salvadoreña, es el espíritu que vela por el tambaleante paso de los hombres ebrios que deambulan por las noches, guiándolos de regreso a sus hogares. Se describe como un ser en forma de perro negro peludo, con cuernos de cabra y ojos de fuego. La tradición oral asegura la existencia de dos tipos de cadejo, uno malévolo y diabólico de color negro, encargado de cuidar a aquellos que consumen bebidas alcohólicas, y uno benevolente de color blanco, cuya misión es proteger a niños y mujeres. Algunas personas afirman haber visto a ambos cadejos juntos, señalando que el cadejo negro tiende a ser más inquieto y distante, mientras que el cadejo blanco siempre permanece al lado de las personas a las que cuida. A pesar de ser considerado un espíritu protector, se debe tener precaución, ya que si un hombre ebrio es encontrado y el cadejo le lame la boca, perderá toda voluntad de regresar a la sobriedad, siendo seguido por el cadejo durante 9 días hasta su fallecimiento. De acuerdo con creencias salvadoreñas, se dice que Dios creó al cadejo blanco como un ser destinado a atemorizar a los humanos, pero con la verdadera intención de protegerlos.
Como respuesta y enojo por esta acción divina, el demonio creó una réplica del ser, pero con la finalidad de causar daño a aquellos que lo observaran. El cadejo negro. Según la leyenda, si ambos cadejos se encuentran, librarán una feroz batalla en la cual el cadejo benévolo protegerá a la persona y el maligno la atacará sin piedad. La tradición oral sugiere que si un hombre, propenso a emborracharse y de naturaleza egoísta con intenciones oscuras y dominado por la envidia, podría no ser protegido jamás por un cadejo blanco. La persona ebria que es resguardada por el cadejo nunca puede observar al ser, simplemente siente una presencia paranormal y escalofriante. La Tule Vieja. Es una leyenda originaria de Panamá que narra un acontecimiento de tiempos remotos, cuando los espíritus coexistían abiertamente con los humanos. Según la historia, uno de estos espíritus sedujo a la chica más hermosa de la comarca. De esa unión prohibida nació un bebé, al cual su madre, al momento de nacer, ahogó en el río para ocultar su pecado. A pesar de sus esfuerzos por eludir el castigo divino, la mujer no logró escapar de la condena de Dios, quien la transformó en un monstruo horrible. La Tule Vieja tiene la cara llena de agujeros de los cuales salen largos pelos duros, similares a cerdas. En lugar de manos, posee garras. Su cuerpo es de gato y sus patas son las de un caballo. La Tule Vieja está destinada a buscar a su hijo fallecido por toda la eternidad, deambulando en las orillas de los ríos y llamándolo. Emite un sonido similar al de las aves durante estas búsquedas. Durante las noches de luna llena, recupera temporalmente su forma original y se muestra bellísima mientras se baña en el río. Sin embargo, al menor ruido, vuelve rápidamente a su espantosa forma de Tule Vieja. Aunque esta leyenda tiene su origen en Panamá, se ha difundido y captado en varios países. El cucuy. También conocido como el coco, es un ser aterrador descrito como bajito, peludo, con partes del cuerpo lampiñas, grandes ojos brillantes, orejas largas y colmillos afilados como los de un tiburón. Este ser hace su aparición durante la noche, ocultándose en lugares como el armario o debajo de la cama, esperando el momento perfecto para llevarse a los niños hacia su guarida en las montañas y devorarlos. En un pueblo mexicano, se cuenta la historia de una familia con un hijo malcriado y desobediente. A pesar de las advertencias de la madre sobre la llegada del cucuy, si no cambiaba su comportamiento, el niño no mostraba respeto ni colaboración en casa. Una noche, mientras los padres dormían, la madre despertó al escuchar quejidos provenientes del rincón donde dormía su hijo. Al investigar, se encontró con una escena horrorosa. Una figura espeluznante tapaba la boca del niño con su mano peluda mientras lo llevaba en brazos. Al reaccionar y gritar, el padre se levantó, pero ya era demasiado tarde. La criatura había escapado por la ventana llevándose al niño. Esa noche fue la última vez que vieron a su hijo. El familiar. Se cuenta que los dueños de los ingenios azucareros, con el deseo de obtener riqueza, suerte y abundancia, realizan un pacto con el familiar, que es identificado como el mismo diablo. Cada año, ofrecen a este ser un peón de aquellos que llegan a trabajar durante la cosecha, con el propósito de que lo consuma. Si el familiar devora a más de un peón, se considera que tiene hambre y se augura un año más próspero para el dueño del ingenio. Se rumorea que los propietarios mantienen a el familiar oculto en un cuarto de la fábrica, al cual envían a la gente bajo la excusa de buscar herramientas, sin que estas personas regresen. Aquellos que conocen estos movimientos y son precavidos llevan consigo una cruz grande colgada en el pecho, un rosario en las manos y un puñal en la cintura, preparados para enfrentarse a este ser demoníaco, aunque esto pueda resultar en graves heridas o incluso la muerte. El familiar puede manifestarse como un perro enorme, una serpiente negra o incluso como una persona. Los ingenios de Tucumán, Salta y Jujuy son conocidos por tener su propio familiar. En el caso de que un peón sobreviva a la experiencia, los dueños le pagan una suma considerable de dinero para mantenerlo en silencio y alejarlo. Sin embargo, cuando el dueño fallece y no transmite el secreto a otro, dejan de atender al familiar y de proporcionarle alimento, provocando su desaparición y la pérdida de la fortuna. Es crucial prestar mucha atención cuando te adentres en los cañaverales. Ten cuidado, ya que el familiar podría estar muy cerca. La Casa de los Tubos. Es una leyenda que rodea a una casa en Guadalupe, Nuevo León, conocida por su diseño inusual hecho principalmente de tubos de metal.
Se dice que en el pasado, esta casa estaba asociada con fenómenos paranormales y se considera uno de los lugares abandonados más populares en Monterrey. La leyenda se remonta a los años 70, cuando un hombre y su hija llegaron a Monterrey. La niña, con alrededor de 10 años y en silla de ruedas debido a una discapacidad, pasaba su tiempo dibujando una casa de tubos. Su padre, con la intención de hacer realidad el sueño de su hija, contactó a un arquitecto para construir una réplica basada en sus dibujos. Sin embargo, desde el principio, se percibieron sucesos extraños en el terreno. Se decía que el lugar estaba encantado, con herramientas que cambiaban de lugar y extraños sonidos en la construcción. La historia toma un giro trágico cuando 2 trabajadores murieron en accidentes separados durante la construcción. Aunque la casa está ahora remodelada, la leyenda sugiere que el espíritu de la niña persiste en el lugar. Se cuenta que, al entrar en la casa, su padre escuchó gritos aterradores y encontró a su hija sin vida. Aunque la casa ha sido renovada para eliminar la mala reputación, persiste la idea de que el espíritu de la niña todavía puede habitar el lugar. Así es como nació la leyenda de la Casa de los Tubos, una historia que mezcla la ilusión de una niña con eventos trágicos y fenómenos inexplicables, creando un relato que aún perdura en la memoria de aquellos que conocen este lugar. En la misteriosa oscuridad de la noche, cuando la luna arroja su pálida luz sobre los caminos solitarios, resuena el lamento desgarrador de la Llorona. La leyenda cuenta la historia de una mujer atormentada, con largos cabellos oscuros y un vestido blanco que fluye como la niebla de un río. Se dice que la Llorona fue una vez una mujer hermosa, se enamoró perdidamente de un hombre apuesto, pero su romance se vio empañado por la traición y el engaño. Consumida por la rabia y la desesperación, cometió un acto espantoso al ahogar a sus propios hijos en el río. Cuando se dio cuenta del horror de sus acciones, su dolor la llevó a un llanto eterno. Desde entonces, la Llorona vaga por las noches, buscando incesantemente a sus hijos perdidos. Su lamento angustiado se escucha en los rincones oscuros de los ríos y arroyos, llenando el aire con una tristeza sobrenatural. Se dice que aquellos que tienen la desgracia de escuchar su llanto están marcados para siempre, y su presencia anuncia desgracias y tragedias. Algunos cuentan que la Llorona busca compañía, atrapando a niños traviesos que se aventuran demasiado cerca del agua durante la noche. Otros dicen que su espíritu errante es castigado a vagar eternamente como penitencia por sus pecados. La mano peluda. Se dice que en la oscuridad de la noche, cuando te paras para ir al baño, tengas cuidado, porque son muchos los que han visto a la mano peluda. Se trata de una mano del doble del tamaño normal de la de un adulto, cubierta de pelos de alguna extraña fiera con uñas largas, afiladas y horrendas. Se dice que esta mano peluda puede aparecer en una variedad de situaciones, como es en el espejo, debajo de la cama, la ventana de un automóvil o en el lugar donde ha ocurrido una tragedia. Su presencia suele ser un presagio de desgracias o accidentes. Algunos cuentan que la mano le pertenece al señor Villa, un usurero que manejaba una casa de empeño en Puebla. Se dice que aquel hombre jamás hizo alguna buena obra, por lo que la gente solía gritarle, que Dios te seque la mano, así que se piensa, que Dios le dio un castigo después de la muerte. La leyenda cuenta que cada noche, después de las 11, una mano peluda trepaba por las paredes del cementerio de San Francisco, ascendía cual tarántula y esperaba saltar encima de alguna víctima, para arrancarle los ojos y después descender al cuello. El Silbón. El Silbón es un aterrador espectro condenado a deambular eternamente por las llanuras y bosques, llevando consigo un viejo saco en el hombro, el cual, según cuentan, contiene huesos humanos. Este espíritu maldito es descrito como un gigante de hasta 6 metros de altura que se destaca entre los árboles, vistiendo un sombrero de paja. Se mueve sigilosamente emitiendo un inquietante y perturbador silbido que entona notas musicales de forma ascendente, considerado como un presagio de muerte. Se cree que la leyenda tiene sus raíces en el siglo XIX, y existen diversas versiones de la historia. En una de las más extendidas, el Silbón fue un joven consentido que desde pequeño acostumbraba a silbar. Un día, despreció la comida de su madre, exigiendo asado de ciervo. Su padre, angustiado, prometió conseguirlo. En una cacería fallida, el joven, enfurecido por el hambre, asesinó a su padre y le extrajo las vísceras para cenar. Al regresar a casa, puso las entrañas sobre la mesa, provocando el pánico de su madre al descubrir la macabra verdad. El abuelo, al enterarse del parricidio, decidió castigar al malvado nieto. Lo ató a un árbol y lo azotó hasta que la sangre brotó en abundancia. Luego, le aplicó limón y pimiento en las heridas para causar un ardor insoportable.
Desterrado y maldecido, el joven fue condenado a vagar eternamente, perseguido por el perro turreco o perro del diablo. El silbón deambula por bosques y llanuras, emitiendo su característico silbido y llevando consigo el saco mugriento con los huesos del cadáver de su padre. Se dice que se detiene en la entrada de las casas para contar uno a uno los huesos del saco. Si la familia percibe su presencia, no les sucederá nada, pero si pasan desapercibidos, al día siguiente, algún miembro de la familia aparecerá muerto y sus huesos se sumarán a la colección. En ocasiones, se manifiesta como una sombra para atacar a los borrachos y mujeriegos. A los primeros les succiona el aguardiente del cuerpo por el ombligo, y a los mujeriegos, los despedaza arrancándoles los huesos. El ladrido de los perros y los latigazos suelen ahuyentarlo, revelando la presencia del silbón y evitando sus terribles consecuencias. En la oscura noche de León, Guanajuato, la leyenda de la penitente cobra vida de manera impactante, según un estremecedor testimonio de un taxista. Este conductor relata un encuentro paranormal mientras buscaba clientes por las calles. La historia comienza cuando el taxista recoge a una anciana con el rostro pálido y una mirada triste que denota sufrimiento. Silenciosa y con gesto melancólico, la mujer indica que desea dirigirse al Panteón San Nicolás. Durante el trayecto, la señora visita diversos lugares sagrados, rezando en cada uno de ellos. A pesar de la larga espera y los recorridos, el taxista observa que su pasajera siempre regresa sumida en un llanto desgarrador. Después de 2 horas de llevar a la mujer a diferentes iglesias y panteones, ella pide ser llevada de vuelta a su hogar. Al llegar, le pide al taxista que la espere mientras entra por dinero para pagar el servicio. Sin embargo, tras una larga espera, la anciana no regresa. Al llamar a la puerta, otro residente sale, desconcertado ante la historia del taxista. Le revela que la mujer a la que se refiere falleció hace años. La penitente, según la leyenda, asume la forma de mujeres difuntas, buscando redimirse rezando en templos y panteones. Este relato destaca la presencia inquietante de un alma en pena que, más allá de la muerte, continúa su penitencia en busca de perdón. La ciguanaba. Se dice que la ciguanaba es una mujer hermosa que aparece en lugares apartados, especialmente cerca de ríos o en áreas boscosas. Sin embargo, su aspecto cambia drásticamente cuando es observada por hombres. Se transforma en una figura horripilante con el rostro desfigurado o cubierto por largos cabellos, y a veces se le atribuye la cola de un caballo. La leyenda cuenta que la ciguanaba suele seducir a hombres desprevenidos, especialmente aquellos que han tenido problemas con sus parejas. Aparece ante ellos con su forma hermosa, pero cuando intentan acercarse, revela su verdadero rostro aterrador. Esta visión provoca gran terror en los hombres, y se dice que algunos pueden enloquecer o incluso morir de miedo al verla. La ciguanaba se relaciona con una especie de castigo divino por la infidelidad o el mal comportamiento de los hombres. Su historia es utilizada como una advertencia para fomentar la fidelidad y el respeto hacia las mujeres. En algunas versiones de la leyenda, se menciona que la ciguanaba es el espíritu de una mujer que fue castigada por cometer adulterio. La tunda. Encanto y peligro en el Pacífico colombiano. Esta leyenda se origina en la región del Pacífico colombiano y en Esmeraldas, Ecuador. La tunda, una mujer africana esclavizada, llega a América y se enamora del diablo, decidiendo casarse con él. Sin poder tener hijos, da a luz a palos y piedras. Para cumplir su deseo de maternidad, se adentra en el monte para capturar jóvenes y llevarse niños pequeños para criar como propios. La tunda hechiza a los jóvenes con un tapao de camarón, cocinando los camarones de manera peculiar con su parte trasera, entundando a aquellos hombres que caen fácilmente bajo su hechizo. La única protección es estar acompañado por un perro o un bombo, un instrumento típico del Pacífico. Desentundar a alguien requiere ir con bombos, cununos, algunas plantas y rezos, con la presencia obligada del padrino y la madrina del entundado. La esposa del diablo, capaz de transformarse en gallina, se vuelve difícil de reconocer, ya que oculta su pata de molinillo. La tunda suele aparecerse a hombres que trabajan el Jueves Santo, adoptando a veces la figura de una familiar mujer. Engaña a los hombres llevándolos a lugares difíciles de abandonar, donde utiliza el tapao de camarones para entundirlos.
Cuando llueve y sale el sol simultáneamente, la gente comenta que la tunda está pariendo. La tunda encarna el encanto y el peligro en las profundidades del Pacífico colombiano. Los aluxes. Son adorables duendes encargados de proteger la selva. Estos seres mágicos han sido representados a lo largo de los siglos en diversos medios, desde antiguos relieves en templos mayas hasta expresiones gráficas contemporáneas. Conocidos como alux o aluxo, que se traduce como geniesillo del bosque o duende milenario, estos seres habitan principalmente en Guatemala, Belice y en varios estados de México, como Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. La rica tradición oral maya también los ha situado como los primeros pobladores de la Tierra, incluso antes del surgimiento del Sol. Existen diferentes versiones sobre su origen, algunas sugieren que son espíritus de la naturaleza, mientras que otras los vinculan con los niños fallecidos antes de la llegada de los conquistadores españoles. El alux, de aspecto travieso, combina la apariencia de un anciano con la estatura de un niño y rasgos indígenas. Suele llevar un sombrero peculiar y alpargatas elaboradas con fibras naturales como la palma. En la mitología maya, los brujos o sacerdotes tenían la capacidad de crear a un aluxe mediante ceremonias especiales que se llevaban a cabo exclusivamente los viernes y que se prolongaban durante 7 semanas. Estas criaturas, más que simples duendes, son guardianes mágicos de la selva, añadiendo un toque de encanto a la rica tradición espiritual de la región. La misteriosa leyenda de los nahuales toma diferentes formas según la región que la narre, pero en la Ciudad de México, especialmente en lugares como Xochimilco y poblados de Milpa Alta, la historia cobra vida de manera única. Se cuenta que animales como caballos, perros, toros y burros aparecen en estas áreas, pero según la creencia local, estos no son simplemente animales. Son personas con la asombrosa habilidad de transformarse, gracias a un pacto ancestral con el diablo. La leyenda sugiere que el mismísimo Satanás visita a estos individuos, ofreciéndoles el don de la transformación para proteger a sus seres queridos. A cambio, deben convertirse en tormento para los demás y saldar sus deudas con el diablo. Los supuestos brujos experimentan una metamorfosis única, ya que no adoptan por completo la apariencia de animales. Pueden caminar en 2 patas, semejantes a lobos o chacales. Estos nahuales tienen la tarea de castigar a aquellos que han recibido el don de la transformación y no han cumplido su trato. A diferencia de otras bestias fantásticas como los hombres lobo, la creencia popular sostiene que, debido a su carácter demoníaco, no hay escapatoria de un ataque nahual. Ni balas de plata, ni crucifijos, ni agua bendita ofrecen protección contra estos seres diabólicos que acechan en las sombras de la Ciudad de México. La leyenda del súcubo. Es una historia que se encuentra arraigada en diversas tradiciones culturales, especialmente en la mitología medieval occidental. Un súcubo es descrito como un demonio que adopta la apariencia de una mujer atractiva para seducir a hombres, mujeres y, en particular, a monjes o adolescentes, invadiendo sus sueños y fantasías. Su objetivo principal es tentar a sus víctimas y en algunos relatos, extraer su energía vital. Estos demonios se representan comúnmente como mujeres de gran sensualidad y belleza, a menudo con detalles sobrenaturales como alas de demonio, cuernos u otros rasgos infernales. La leyenda del súcubo ha sido utilizada a lo largo de la historia para explicar fenómenos como las poluciones nocturnas y la parálisis del sueño en la cultura medieval. Se cree que la figura del súcubo se originó en el siglo XVI, y su nombre proviene del latín succubus, que significa reposar debajo. En esa época, se asociaba al súcubo con encuentros nocturnos, tentaciones y actos lascivos, a menudo vinculados a creencias religiosas. Aunque la leyenda del súcubo ha evolucionado con el tiempo y ha adoptado diferentes matices en diversas culturas, su esencia sigue siendo la de un ser seductor y malévolo que busca perturbar la vida de aquellos a quienes elige como presas. La figura del súcubo persiste en la cultura popular como un arquetipo de la seducción demoníaca. La aterradora leyenda de las Tlahuelpuchis en tierras tlaxcaltecas. En las ancestrales tierras de Tlaxcala, se teje una oscura narrativa desde tiempos prehispánicos sobre las Tlahuelpuchis, mujeres que, según la leyenda, succionan la sangre de bebés de entre 3 y 10 meses de edad y poseen el perturbador don de transformarse en aves, principalmente en guajolotes. El anhelo de estas criaturas por la sangre se intensifica durante el tiempo frío y lluvioso.
Acechan las viviendas de sus víctimas entre la medianoche y las 4 de la mañana, adoptando la forma de guajolote o insecto para luego hipnotizar a los habitantes con su aliento. Una vez que todos duermen, retoman su forma humana, succionan al niño y se retiran dejando la puerta entreabierta. Las víctimas presentan marcas, moretones y ronchas en el pecho, ocasionalmente en la espalda y cerca del cuello, junto con un tono azul o púrpura en la cara o cuello. Para salvaguardar a los bebés de estas temibles criaturas, se recurre a diversas medidas. Se coloca un pedazo de metal brillante, un cuchillo o una caja de alfileres bajo la cuna o cerca del petate donde descansan. Además, se utilizan tijeras abiertas, una cruz hecha con monedas en la cabecera de la cuna, un espejo o una cubeta con agua cerca de la puerta o del área de sueño del niño. Sin embargo, la medida considerada más efectiva por los abuelos es envolver dientes de ajo en una tortilla y colocarlos en el pecho del bebé o dispersar trozos de cebolla alrededor. La leyenda cuenta que, tras su primera succión de sangre, estas criaturas necesitan hacerlo 3 o 4 veces al mes para mantener su capacidad de transformación. Dado que no pueden realizar este acto frente a testigos, recurren a la hipnosis o se esconden. No obstante, su olor a sangre y su brillo las delatan, permitiendo su reconocimiento por aquellos que saben identificar las señales. La leyenda de las Tlahuelpuchis perdura como un recordatorio oscuro de los peligros que acechan en las sombras de la noche. Ixtabay. La leyenda comienza con 2 mujeres que vivían en un pueblo de la península de Yucatán. Una mujer se llamaba Esqueban y la otra Utzcolel. A Esqueban la llamaban pecadora y a Utzcolel la conocían como una buena mujer. Esqueban y Utzcolel eran igualmente hermosas. Sin embargo, Esqueban estuvo involucrada en muchas aventuras amorosas, mientras que Utzcolel era conocida por su pureza y virtud. La gente del pueblo menospreciaba a Esqueban por su comportamiento promiscuo y la menospreciaban siempre que era posible. Mientras que Esqueban siempre estuvo haciendo buenas obras para los pobres, los enfermos y los animales necesitados. Desafortunadamente, la gente no pudo ver su buen corazón. Querían echar a Esqueban del pueblo, pero decidieron permitirle quedarse para humillarla. Esqueban pudo permanecer comprensiva y bondadosa a través del amor a los enfermos y pobres. Por otra parte, Utzcolel era insensible, despreciaba a los necesitados y consideraba a todos inferiores a ella. La gente del pueblo amaba a Utzcolel porque era célibe. Un día, Esqueban desapareció durante varios días y la gente del pueblo supuso que estaba ocupada complaciendo a los hombres. Pasaron más días y un dulce aroma salió de la casa de Esqueban. La casa olía tan dulcemente a perfume que la gente del pueblo decidió ir a investigar. Para su sorpresa, encontraron el cadáver de Esqueban rodeado de flores y animales protegiéndola. Utzcolel le dijo al pueblo que el olor era una trampa del diablo para engañarlos. Las personas sin hogar y pobres enterraron a Esqueban, y durante el funeral, misteriosamente comenzaron a aparecer flores en el suelo, rodeando su tumba. Utzcolel pensó que iba a oler incluso mejor que Esqueban cuando muriera debido a su pureza. Pasó el tiempo y Utzcolel murió. Para sorpresa de la gente del pueblo, Utzcolel olía fatal y el hedor era insoportable. En su funeral, las flores colocadas alrededor de su tumba desaparecieron al día siguiente. Esqueban se convirtió en una flor conocida como Estaventún. La flor tiene una fragancia dulce y se puede encontrar en los setos. La flor busca refugio en los setos porque está indefensa, así como Esqueban se sentía indefensa cuando era humana. Utzcolel se convirtió en una flor llamada Tzacam, crece encima de un cactus puntiagudo y la flor tiene un olor desagradable. Utzcolel concluyó que dado que Esqueban cedió a su deseo de amor, ella también necesitaba hacerlo y por eso fue castigada después de la muerte. Pero Utzcolel llamó espíritus malignos que la ayudaron a volver a ser mujer para cumplir su deseo de amor. Su malvado corazón, sin embargo, solo permitía el mal. Por lo tanto, Utzcolel se transformó del Tzacam en el Ixtabay. La Ixtabay viste un vestido blanco y tiene grandes ojos negros que atraen a todos los hombres que salen a altas horas de la noche. Ella espera detrás de una ceiba, los invita a tener sexo con ella y, por su belleza, todos los hombres se sienten atraídos por ella. Una vez que tienen relaciones sexuales, el Ixtabay se transforma en una serpiente venenosa y los devora. En otras versiones del mito, el Ixtabay aparece en cualquier forma o sexo que atraiga a una persona individual. Como mujer, se verá a Ixtabay debajo de un árbol para atraer a los hombres, y luego les arranca el corazón a sus víctimas del pecho y los arroja por un acantilado.
el chupacabras. Este ser se describe como un animal bípedo, deforme, con púas en la espalda, enormes garras y ojos rojos espeluznantes. Mide aproximadamente entre 1.20 y 1.50 metros de altura, con dientes afilados que utiliza para perforar el cuello de sus víctimas, generalmente ganado y animales domésticos, succionándoles la sangre. Todo comenzó a mediados de los años 90 cuando Madeline Tolentino, de Canovanas, Puerto Rico, afirmó haber visto un ser misterioso semejante a un alienígena pasar frente a su ventana. Después de este avistamiento, ocurrió la tragedia. El ganado empezó a aparecer muerto por toda la zona, con cuerpos vacíos de sangre y 2 agujeros perfectos en el cuello, similares a mordeduras de vampiro. Pastores denunciaban casos inusuales de ataques a gallinas, cabras y ovejas con marcas en el cuello de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Vecinos afirmaban haber visto la extraña criatura, haciendo ruidos extraños a medianoche, pero no dejaba rastro visible. La forma en que morían los animales resultaba desconcertante, así como la capacidad hipnótica del atacante, ya que los animales no intentaban huir ni emitían sonidos alarmantes. El pánico se extendió por la isla y otras regiones de Latinoamérica y el sur de Estados Unidos con nuevos testimonios aterradores, incluyendo avistamientos de objetos voladores no identificados y criaturas grotescas. A principios de los 2000, surgieron nuevos avistamientos con descripciones diferentes. La criatura tenía piel pelada con zonas más oscuras y gruesas, y se desplazaba a 4 patas. Ante la inquietud, expertos investigaron los cadáveres de las supuestas criaturas. En su mayoría, eran cuerpos de perros, coyotes, mapaches e incluso un pescado, afectados por la enfermedad de la escabiosis. La explicación de las mordeduras de vampiro en el ganado se atribuyó a animales como coyotes que atacan en el cuello, causando hemorragias internas que hacen que la sangre se filtre hacia la parte baja del cuerpo, dándole la apariencia de ser drenado. Aunque se resolvió el misterio de las criaturas, aún quedaba por esclarecer la forma en que moría el ganado. La explicación propuesta fue que animales como coyotes provocan hemorragias internas en el cuello. En los más de 200 avistamientos de finales de los 90 en Puerto Rico, se hablaba de una criatura con características distintas, argumentando los investigadores que fue fruto de la imaginación de la gente. Niños de ojos negros. La creencia en la existencia de niños de piel pálida y ojos negros, portadores de una energía maligna, ha generado un halo de misterio. Se dice que estos niños deambulan por las calles o se ocultan en las sombras de las viviendas, acercándose sigilosamente a las puertas de los hogares. Su modus operandi implica solicitar permiso para realizar una llamada o pedir un poco de agua. Lo inquietante radica en que, al alzar la mirada, se revela el terror en sus ojos negros y vacíos, desprovistos de iris y aparentemente carentes de alma. Aunque no existen pruebas concretas sobre la verdadera naturaleza de estos seres, se les vincula con vampiros, demonios o incluso experimentos gubernamentales. La leyenda, que cobró vida en 1998, se originó cuando testigos informaron avistamientos de estos extraños niños en los territorios de Texas y Oregón. Aunque la realidad detrás de esta misteriosa narrativa permanece en la penumbra, la inquietud persiste entre quienes han escuchado las historias de los niños de ojos negros. El Akamanto. Significa capa roja en japonés. Esta es una leyenda urbana japonesa, que se oculta entre las sombras de la mitología. Nos presenta la historia de una joven que sufrió constantes humillaciones por parte de sus compañeras en los baños de su colegio. Tras su trágico fallecimiento, el espíritu de Akamanto quedó atrapado en los sanitarios de mujeres, buscando incansablemente su ansiada venganza. La leyenda cobra vida cuando una mujer se aventura sola a un baño público o escolar. El espíritu de Akamanto busca a su presa, siempre fijándose en la persona que ocupa el último retrete de la fila. Justo cuando la mujer ha concluido sus necesidades y se dispone a coger papel higiénico, se da cuenta de que no hay. Es en este preciso momento cuando el espíritu, con su capa roja ominosa, le hace la escalofriante pregunta: ¿quieres papel rojo o azul? Aunque existen diferentes versiones sobre las consecuencias de elegir rojo o azul, en todos los casos es imposible escapar de un destino aterrador. Si optas por el papel rojo, Akamanto desgarrará tu cuello, creando un charco de sangre que tiñe todo de rojo. Por otro lado, si eliges papel azul, te enfrentarás a un lento estrangulamiento que transformará tu rostro en una intensa tonalidad morada o azul. La decisión se convierte en un pacto oscuro con la muerte, donde cada elección lleva consigo el peso de sufrimientos extremos y terrores insondables.
La leyenda del Vaca. Arraigada en las tradiciones mexicanas, nos habla de una criatura sombría invocada por hacendados a través de pactos con demonios. Esta entidad adquiere la forma de una sombra y se convierte en el guardián de las propiedades, sembrando terror entre los posibles ladrones. Su habilidad única radica en la capacidad de metamorfosearse en cualquier objeto, pero su limitación es la imposibilidad de articular palabras. Su misión primordial es proteger las tierras, y no duda en herir a aquellos que se acercan demasiado. Las noches cerca de las propiedades custodiadas por el Vaca son testigos de aterradores rugidos, emanados del espíritu protector. Este ser no solo vela por lo ya adquirido por los hacendados, sino que también les sirve como instrumento para ampliar sus dominios. La leyenda sugiere que, aprovechándose del temor infundido en los pobladores cercanos, los hacendados adquieren tierras a precios considerablemente bajos, expandiendo así su influencia sobre la región. El cuero vivo. Se trata de un ser cuya apariencia asemeja a un cuero de vacuno o chivo, con uñas a modo de garras en sus bordes, utilizadas para atrapar a algún desprevenido humano o animal que se acerque a lagunas, lagos o ríos, arrastrándolos a las profundidades para alimentarse de sus cuerpos. Existen variaciones en su forma, tamaño, color y hábitos según el territorio. En Chile, este mito se ha transmitido desde el río Aconcagua en la zona central hasta Chiloé y la Patagonia argentina. A pesar de las diferencias regionales, el efecto que tiene sobre las personas es siempre el mismo: temor, ya que se considera un ser maléfico. Un relato común sobre el cuero narra la historia de una mujer que, llevando a su bebé en brazos, va a lavar a la orilla de un lago, laguna o río. Encuentra un cuero de animal en la orilla, donde pone a su bebé mientras realiza sus quehaceres. De repente, el cuero cobra vida, envuelve al lactante y lo arrastra al fondo. Hay una forma de matar a la malvada criatura: observar dónde gusta salir a tomar el sol en verano, y una vez localizado, acercarse para arrojarle encima una rama de espino. Al contacto, el cuero se arrollará sobre la rama, cuyas espinas se clavarán en su cuerpo, condenándolo a muerte. Otra versión sugiere que una machi tiene el poder de atraer al cuero, exponiéndolo para ser ultimado, y la rama debe ser de calafate en lugar de espino. La naturaleza del cuero ha generado especulaciones, desde ser una desconocida especie de mantarraya hasta un gran molusco o gusano plano. Sin embargo, cabe la posibilidad de que no sea un animal real, sino la manifestación de un mito. Imbunche. Significa persona deforme, tiene la cabeza doblada hacia atrás y aplastada, los brujos le tuercen los brazos, la boca, la nariz, las orejas, además de partir su lengua en dos. Para caminar se apoya en las dos manos y una pierna, ya que la otra está pegada por detrás a la nuca. No puede hablar, solamente emite sonidos guturales, ásperos y desagradables. Su único orificio se encuentra en el hocico. En su etapa adulta, su alimentación se basa exclusivamente en carne humana, extraída de los cementerios. Depende durante toda su vida de los hechiceros para nutrirse. Si no le dan de comer, escapa de la cueva dando espantosos gritos. Estos monstruos pueden llegar a vivir hasta 150 años. Para que su existencia sea duradera, se le baña cada cierto tiempo con aceite extraído de cuerpos humanos. Para conseguir un guardián, los brujos tienen que encontrar un niño pequeño, debe tener menos de 3 semanas de vida y existen 3 maneras de lograrlo. La primera es el truque: los padres entregan al bebé a cambio de objetos de valor. Otra opción es que sea hijo de uno de los miembros y este lo ofrezca a los demás. La tercera forma de obtenerlo es robar directamente a la criatura de los brazos de su madre. Una vez conseguido, encierran a la futura aberración desnuda y con el cuerpo retorcido en una cueva. Su único contacto lo mantiene con los brujos, que lo alimentan con leche de cabra negra. A los 3 meses, se le parte la lengua en 2, igual que una serpiente. Para que no pueda hablar, el imbunche adulto es designado como portero de la cueva. Nadie puede ingresar a ella sin realizar el obseso ritual de besarle el trasero y hacerle una reverencia. A veces los brujos lo sacan de la cueva para que los acompañe en sus salidas, lo utilizan para llevar a cabo sus venganzas y maleficios. Si se resiste a caminar, lo azotan cruelmente y sus gritos se escuchan desde lejos. Cuando esto sucede, la gente cierra puertas y ventanas, pues quien cruza con el imbunche queda sumido en la locura. Si lanza sus chillidos, es señal de la llegada de muertes y enfermedades. El único modo de contrarrestar los maleficios del imbunche es usar la planta chinchino roblecillo, ya sea a la hora del baño o como amuleto en las camas. Polybius.
En 1981, cuando las salas de juegos comenzaban a llenarse con videojuegos junto a mesas de billar o futbolín, surgió Polybius. Según la leyenda urbana, este juego creó una adicción intensa entre los jugadores, volviéndose muy popular rápidamente y generando largas colas en los locales de ocio. El problema radicaba en que, según cuentan muchas personas que aseguran haber jugado, provocaba tics nerviosos, mareos, vómitos y, en casos extremos, ataques epilépticos o alucinaciones auditivas y ópticas en los jugadores. Además, si prestabas atención, aparecían mensajes casi imperceptibles que incitaban al suicidio y a la apatía. Sin embargo, en la actualidad no hay testimonios de los jugadores de esa época, lo que alimentó la leyenda de que la propia máquina manipulaba sus mentes o que eran agentes del gobierno estadounidense quienes les lavaban el cerebro para evitar que dieran testimonios. En cualquier caso, el videojuego realmente existió y fue retirado pronto, mientras que el resto son solo conjeturas que se nutren del misterio circundante.